Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que como cada día hemos estado aquí haciendo el oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión en la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. El que les habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Estamos llegando ya a nuestro último oficio en este tiempo especial que hemos vivido de confinamiento. Ayer ya pasamos a la fase 3 y cambian bastante las cosas ya, la situación. Damos los datos cada día. Recuerdo cuando dábamos los datos de más de 1000 muertos diarios, y ya gracias a Dios hemos pasado en que ya prácticamente casi ningún día nos están dando el dato de algún fallecimiento, y vemos que las personas que se van contagiando pues también son mínimas comparado con lo que se ha vivido en los últimos tiempos que hemos estado con el confinamiento. Comentaros que a nivel mundial sí voy a comentar las cifras, porque las de España prácticamente no han cambiado nada. Las del mundo ya vamos por 7.156.000 personas que han dado confirmado en el contagio. Fallecimientos van 407.326 y personas recuperadas hay 3.322.421. Quiere decir que todavía hay más de 4 millones de personas en el mundo contagiadas que aún no han superado la enfermedad, que están contagiadas pero que no la han superado. Comentaros, hermanos, también que están presentando pruebas de que parece ser que en Wuhan, a través de unas pruebas satélite, acabo de leer en la noticia, estarían probándose que el coronavirus probablemente se empezó a propagar desde el mes de agosto a través de las pruebas de satélite. No sé si están haciendo ya investigaciones de satélite de espía, o no sé cómo lo están haciendo eso, pero parece ser que la cosa no es como nos lo han contado. Bueno, también hay buenas noticias desde el punto de vista económico, en el sentido que parece que de momento lo que se está viendo, la impresión es que la crisis no va a ser tan grande como se preveía que fuera. Seguimos, no obstante, orando y seguiremos orando cada día para pedir al Señor por las personas que se quedaron sin trabajo, por las personas que ahora tienen que regresar a sus trabajos, la incertidumbre ante todo lo que viene. Vamos a seguir en oración al Señor para que pueda ser lo menos posible. Casualmente hoy es el último estudio sobre el Espíritu Santo, lo vamos a compartir ahora, y me gustaría que tuvieseis las Biblias preparadas, porque vamos a estar compartiendo 3 capítulos, el capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, dando algunas claves finales acerca del Espíritu Santo, y en este caso también vamos a estar compartiendo algo acerca de los dones del Espíritu Santo. De esta manera comenzamos con nuestra oración, poniendo en las manos del Señor esta reunión. Padre, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia, por todas las cosas buenas, Señor, que tú nos has dado, por las cosas buenas que nos das. Bendecimos tu nombre, te alabamos por todas las cosas, Señor. Ponemos en tus manos ahora esta reunión que vamos a tener. Te pedimos, Señor, que podamos unirnos en el Espíritu, y que tú puedas, Señor, obrar en nuestras vidas, podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, podamos seguir tus pasos y podamos acercarnos más y más a ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar, hermanos, como cada noche, con nuestra liturgia, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así sea alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos ahora el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas.
Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos diciendo: Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos por tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Decimos la lauda número 6. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a leer, hermano, el Salmo número 67, un salmo muy cortito. Salmo número 67, si tenéis vuestras Biblias abiertas en casa podéis leerlo conmigo. Dice así el Salmo: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues como decía, hermano, hoy llegamos al final de los estudios que hemos tenido acerca del Espíritu Santo. Llegamos al final. Y también llegamos al final de estos oficios que hemos tenido. Son 80 y tantos días seguidos en los que con el confinamiento hemos tenido todas las noches, a las 10 de la noche, un oficio vespertino y un estudio bíblico diferente. Han quedado grabados en la página web de la iglesia y se pueden, yo siempre recomiendo el poderlos escuchar por lo menos 2 veces, porque entiendo que a veces son un poquito densos. Y es bueno si los volvemos a escuchar. Si estamos tomando apuntes y apuntando textos bíblicos y luego los leemos en casa, pues también nos viene bien escucharlo por segunda vez y así las ideas se nos quedan más claras. Para terminar el estudio del Espíritu Santo, yo os animo a que en casa leáis tranquilamente 1 de Corintios capítulo 12, 13 y 14. En el primer capítulo, 1 de Corintios 12, yo voy a dar algunas claves con los textos delante de mí. Quiero dejar algunas claves que nos valen para todo el estudio que hemos hecho todos estos días acerca del Espíritu Santo. El primero de ellos, en el versículo 1, Pablo le está hablando a los corintios y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. Esta es una de las grandes claves acerca de los dones espirituales. Dones espirituales que podemos definir entre dones que pueden ser aquellos dones que Dios nos da de manera natural, pero también los que nos sirven como una capacidad sobrenatural, como una capacitación sobrenatural. Ayer hablábamos de cómo ese
Jesús le da a sus discípulos antes de Pentecostés y les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese recibir poder es recibir una capacidad sobrenatural para poder llegar a donde no podemos llegar de una manera humana. Y es que tenemos nuestras limitaciones. Tenemos que reconocer que somos personas, que somos humanos y que no podemos llegar hasta donde no podemos llegar. Y en su misericordia regala dones a través de su Espíritu Santo para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado y podamos llegar a donde no podemos llegar de una manera humana. Por eso estamos hablando de dones sobrenaturales, que nos capacitan para tres cosas. La primera, para poder ver como Dios ve, o lo que Dios ve, o alguna de las cosas que Dios ve, porque siempre tengamos en cuenta que los dones espirituales son gotitas, podríamos definirlo de esta manera, gotitas, unas gotitas de la gracia de Dios, unos regalos de Dios, unas gotitas. Nunca pensemos, a veces, ahora cuando vamos a leer qué dones son los que menciona Pablo, nos daremos cuenta de que son gotitas nada más. Nos capacitan para ver, nos capacitan para saber y nos capacitan para hacer. Perdón, para hablar. Nos capacitan para hablar. Repito las tres. Capacidad para saber, para hacer y para hablar. Y ahora vamos a ver que el primer mensaje de Pablo es en contra de la ignorancia. Hermanos, no quiero que ignoréis. A veces, y en los tiempos que vivimos, nos damos cada vez más cuenta que habiendo tanta información, moviéndose tantísima información de todo tipo y de toda manera, resulta de que cada vez somos más ignorantes en muchas cosas. Y en cuanto a la palabra del Señor, uno puede ver el Facebook, lo fácil que es copiar y pegar una frase. Yo a veces comparto cosas que otros han compartido porque las veo muy interesantes y pienso, pues es interesante que yo la comparta para que igual que yo la he visto, en este contacto que tengo, la puedan ver mis contactos también. Pero nos damos cuenta de que hay muchísima ignorancia. En tiempos de tanto conocimiento hay mucha ignorancia. Y en el tema espiritual, hermanos, tenemos un enemigo que busca la oscuridad y la ignorancia. Por eso Pablo le está diciendo a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis. Lo contrario de la ignorancia es el conocimiento o la sabiduría. Y Pablo le dice: una cosa era, cuando erais gentiles, que se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos, eso era una cosa, pero ahora os hago saber, dice Pablo, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Repito las palabras de Pablo. Pablo dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús, o llama maldito a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dijo Jesús también en su día: porque la abundancia del corazón habla la boca. Y habla Pablo también, y ahora comienza ya a exponer, hay diversidad de dones. Quédate, yo te voy a ir dando claves, simplemente vamos viendo esto a vista de pájaro porque no podemos verlo todo en profundidad, simplemente a vista de pájaro, pero algunas claves. No quiero que ignoréis. Y ahora hay diversidad. Esta palabra es clave en Dios, diversidad. Hoy la estamos viviendo, en estos días pasados, la estamos viviendo con el tema del racismo. Dios nos ha creado diversos, diferentes, de diferentes tamaños, de diferentes colores. Nos ha creado en esa creatividad tan espectacular que Dios tiene. Y recordar que hemos dicho que Dios se presentará delante de sí un pueblo de toda raza, lengua y nación, de todo tipo de personas. Dios se presentará a un pueblo que estará con Él por la eternidad. Así que, hermanos, los que van al cielo no van a ser los rubios blanquitos con los ojos azules. Nos vamos a encontrar gente de todos los colores, porque así hemos sido creados por Dios. Y en la iglesia, igualmente, no somos llamados a ser todos iguales. Por eso dice Pablo, hay diversidad de dones. Luego dice, hay diversidad de ministerios.
y hay diversidad de operaciones. La palabra siempre es la misma, diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Y luego todo esto lo enmarca Pablo en el contexto de la explicación del cuerpo humano. Lo vamos a ver en un momentito. Y viene otra clave. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la persona es para provecho, para tu provecho espiritual, para tu beneficio espiritual. Todo lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida es para tu provecho espiritual. Y ahora empieza a decir Pablo, a enumerar cuáles son los dones. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Fijaros que no dice don de sabiduría o don de ciencia. Mucha gente cuando lo dice de esta manera lo está diciendo mal. No es lo mismo el don que la palabra, que es una palabra. Porque Dios no te da la sabiduría de Dios. Eso es imposible. Tú no tienes capacidad física ni espiritual para contener toda la sabiduría de Dios. Dios te da una gotita, una palabra, una gotita. La sabiduría de Dios es mucho más grande que hasta nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu, y no la podríamos ni contener. Por eso no da un don de sabiduría, tú lo sabes todo. No, espérate. Dios te da a ti palabras concretas, en momentos concretos, cuando Él quiere, no cuando tú quieras, cuando Él quiere. A otro le da fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. Fijaros que aquí también nos encontramos con una manera de expresarlo extraña. No habla en singular, aquí sí habla de don de, pero dice dones, no dice un don. Algunos eruditos dicen que dice dones porque es como que esto es como la medicina, como que Dios diera dones para determinadas enfermedades. Y entonces es cierto que hay personas que Dios la ha usado de manera especial para orar por determinadas enfermedades que se han sanado más que cuando ha orado por otras. Hay algunos expertos que dicen, bueno, pues esto querría decir eso, que es como una especialización, como que Dios da diferente, por eso habla en plural, no habla de un don, habla de dones. Luego habla de hacer milagros. Hacer, los milagros se hacen, o sea, tienen que ver con actividad. Un milagro no solamente se habla, también se hace, hay que hacer algo. Otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Y ahora viene otra clave, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de manera particular. A veces nos encabezonamos con querer ser lo que no somos. Y tenemos que aprender a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Fijaros que hablábamos de que los dones ministeriales de los que habla Efesios capítulo 4, que habla de 5 dones, dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que yo ya he compartido cómo en los primeros siglos esos dones pasaron a llamarse obispos, presbíteros y diáconos, y que las iglesias tradicionalmente llamadas católicas los han mantenido, pero que en otras tipos reformadas, pues vamos a decir, el ministerio principal o el más reconocible es el ministerio del pastor. También hay iglesias que reconocen diáconos, pero no a la manera que los reconocen en las iglesias católicas, donde es un ministerio ordenado por el obispo, y todo ministerio ordenado por el obispo es ya de por vida. Estamos hablando de más que bien responsabilidades normalmente administrativas que se ponen a ciertos hermanos de la iglesia a los que se les denomina diáconos, pero es por un tiempo. A lo mejor dentro de 2 o 3 años dejan de ser diáconos. Llámele como se le llame, es cierto que el ministerio que en el mundo reformado más se habla es el ministerio del pastor como que fuera el único ministerio posible. Y no es así. Realmente dentro de, llámese como se llame, tengamos en cuenta esto, llámese como se llame, el ministerio, los 5 ministerios que Pablo habló en realidad siguen funcionando de alguna manera en la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una persona que
por su denominación cristiana se le llama pastor, pero está haciendo funciones de un apóstol. Eso sería para explicarlo otro día más tranquilamente, pero los dones que Dios mostró a la iglesia primitiva siguen vigentes. Para un lado, como hemos explicado, de la teología. Hay otro lado de la teología que dice que no, que los dones ya no están vigentes. Y vamos a ver ahora en qué se basan para decir que no están vigentes. Bueno, la clave acabo de decir, el Espíritu Santo le da a cada uno le da como quiere el Espíritu Santo. Y ahora habla del cuerpo, y habla de la dignidad de todos los miembros del cuerpo. Y esto es importantísimo. Repito, pareciera que para poder servir al Señor, si no eres un presbítero o no eres un pastor, no estás sirviendo al Señor. Eso es una idea muy equivocada. Se puede ser muchas cosas sin ser pastor y sin ser presbítero y estar sirviendo al Señor. A lo mejor, quién sabe, muchas veces, en ocasiones, hasta mejor que un pastor o un presbítero. Y aquí lo explica Pablo y habla de que el cuerpo es uno, pero el cuerpo tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, la unidad. Así también Cristo. La unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo busca también la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia. La dignidad de cada uno de ellos. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, como que las manos fuera menos, el pie fuera menos. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Esas son unas palabras muy sabias de Pablo. Y ahora fijaros lo que dice, otra clave. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, nos está quedando claro. ¿Quién reparte los dones? Los dones los reparte el Espíritu Santo. ¿A quién? A quien Él quiere. ¿Cómo? Como quiere. Y ahora también dice, ¿y dónde se colocan en el cuerpo? ¿Quién lo coloca? Dios. Dios Padre. Cuando normalmente Pablo habla de Dios, se está refiriendo a Dios Padre. Dios Padre coloca a los miembros, como dice aquí, en el cuerpo como Él quiso. Es Dios Padre quien nos coloca en el cuerpo como Él quiere. Y sigue hablando de la dignidad de los miembros del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo tienen la misma dignidad. Y dice Pablo, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dios buscando el equilibrio de la dignidad. Todos tenemos la misma dignidad. Y ahora dice algo muy bello, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La conexión de los miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora habla, y dice Pablo, ha hablado de los dones del Espíritu Santo, y ahora habla de que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles. Recordar un principio hermenéutico muy interesante. Todas las listas que leemos en la Biblia de cosas diferentes, aunque parece una perogrullada lo que voy a decir, están puestas en orden. Y siempre el primero es primero, el segundo es segundo y el tercero es tercero. Si me escuchara mi nieto me diría, claro, abuelo, el primero es el primero, el segundo es segundo. Parece que estoy hablando de Epi y Blas, arriba, abajo, a los lados. Pero la realidad es que primero puso apóstoles. Si primero puso apóstoles, ¿quiénes son los ministerios más importantes en el cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son los que han recibido mayor nivel de autoridad? Los apóstoles. Y luego dice, luego profetas, y lo tercero, maestros. Fijaros que en la lista de Efesios 4 dice pastores y maestros, como que fueran unidos, y aquí simplemente habla de maestros. Luego los que hacen milagros. Ahora entran en escena los
dones del Espíritu Santo, no los dones ministeriales, los dones del Espíritu Santo. Y entran en escena los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Fijaros, ¿dónde aparece el don de lenguas? En el último lugar. ¿Dónde aparece el don de lenguas cuando habla de los 9 dones del Espíritu? En el último lugar. ¿Esto que nos enseña? ¿Cuál es el don más importante entonces? Si siempre aparece en el último lugar, ¿el don de lenguas qué es? El don de lenguas sería el don menos importante. ¿Cuál es el don que más problemas ha creado la Iglesia en el siglo XX? El don de lenguas. Sin embargo, es el menos importante. Bueno, luego, entre medias del capítulo 12 y el capítulo 14 vamos a descubrir unas palabras de Pablo que son impresionantemente maravillosas. Pero termina este capítulo Pablo diciendo: procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Y lo dice en imperativo: procurad los dones mejores. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Empieza diciendo: no quiero que ignoréis, y luego termina diciendo: procurad los dones mejores. ¿Cuál es la idea? Que no seamos ignorantes y que procuremos los dones. ¿Qué nos habla el Señor, por tanto, en esta noche, hermanos, cuando estamos terminando nuestro estudio del Espíritu Santo? ¿Qué nos dice? Nos dice que no ignoremos. ¿Y cómo se termina la ignorancia? En primer lugar, con oración. Padre, quítame toda ignorancia acerca de los dones del Espíritu Santo. Háblame, enséñame, que yo pueda saber más acerca de los dones del Espíritu Santo. Y ahora da un mandamiento: procúralos, búscalos, procura abundar en ellos, procura tener los dones mejores. Y claro, la pregunta sería: ¿cuáles son los dones mejores? Eso te lo voy a dejar para que tú lo descubras. ¿Cuáles son los dones mejores? Y dicho eso, Pablo parece que abre otro tema. Y ahora dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino aún más excelente. Y está diciendo, ha hablado de los dones ministeriales, del cuerpo de Cristo, y ahora dice: pero yo os muestro todavía un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino? Ese camino no es otro que el camino del amor. El camino del amor. Yo os muestro un camino aún más excelente. Y comienza el capítulo 13 diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, fijaros qué curioso. ¿Cuál dije yo que era el último don que aparecía en todas las listas? Estáis respondiendo seguramente en vuestras casas, en la mente, ¿no? El don de lenguas, ¿verdad? Hablar en lenguas. ¿Cuál es el primer don del que habla Pablo cuando muestra el camino más excelente del amor? Parece que está la cosa como contradictoria, ¿no? Porque dice: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, parece que la lista se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Pero Pablo está haciendo vamos a decir, preparando su argumentación. Luego el versículo 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Está mencionando entre el versículo 1 y el versículo 2 prácticamente los 9 dones del Espíritu Santo. Y él dice: y no tengo amor, nada soy. Lo está planteando de manera negativa. De manera negativa. Pero esta manera de plantear las cosas negativas de Pablo tiene truco. También plantea de manera negativa en el capítulo 11, cuando habla de la cena del Señor, en el versículo 30 del capítulo 11 dice: por lo cual hay muchos enfermos. Bueno, dice, voy a leerlo antes para ponerlo en contexto. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Lo plantea en tono negativo. Es una forma de hablar de Pablo. Pero ¿y si lo planteamos en tono positivo? Si le damos la vuelta, ¿tendrá el mismo sentido? ¿O puede tener el mismo sentido si le cambiamos
la manera negativa y la ponemos en positivo, fijaros lo que cambiaría. De manera que cualquiera que comiere o bebiere este pan o bebiere esta copa del Señor dignamente, ¿qué pasará si lo come dignamente? Si lo comes dignamente, en vez de juicio, ¿qué recibes? Salvación. Lo contrario del juicio, ¿qué es? La salvación. Salvación recibe. Salvación recibe. Comer y beber el cuerpo de Cristo es recibir salvación. Por eso, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, un capítulo maravilloso, que habla precisamente de la alimentación de los 5.000, se habla de Jesús como el pan de vida. Es un capítulo larguísimo. Fijaros lo que dice, yo soy, en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está hablando Pablo, está hablando del cuerpo y de la sangre del Señor, no está hablando de solamente pan y solamente vino. Está hablando del que come indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si comes dignamente, ¿qué pasa? Pues que recibes salud, fortaleza y vida eterna. Bueno, pues si esto lo traemos aquí al himno del amor y le damos la vuelta, pues claro, aquí nos quedamos siempre con lo negativo. Y si le damos la vuelta y lo miramos desde el punto de vista positivo, y si lo que nos está tratando de decir Pablo es precisamente que no nos tenemos que quedar solamente con los dones, sino que él nos muestra un camino más excelente. Pero el camino más excelente no quiere decir que ya los dones nos sirvan. No, ahí estamos interpretando mal. Sino que los dones tienen que ser llevados de la mano del amor. Por eso Pablo dice, si yo hablo en lengua y no tengo amor, ¿qué soy? No soy nada. No soy nada. No tengo amor, nada soy. No soy nada. Pablo no está diciendo los dones del Espíritu Santo ya no sirven. Acabo de dar toda una explicación de los dones, pero ahora os voy a mostrar un camino más excelente que es el amor. Por lo tanto, ya los dones, olvidaros de ellos. No, no está diciendo eso. Está diciendo que los dones tienen que ir de la mano del amor, para que el camino sea más excelente todavía, para que el camino sea más completo todavía. Muchas personas hemos malinterpretado que el camino excelente es el amor y no hemos centrado en el amor y hemos dejado de lado los dones del Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta de que la expresión de los dones del Espíritu Santo son una expresión de amor también hacia las personas. Y sigue diciendo, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si no tengo amor, pero yo quiero que te pregunte, ¿y si tengo amor? Y si además de los dones tengo amor, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Y ahora empieza estos versículos del 4 al 8 que, bueno, en realidad la descripción de lo que es el amor del 4 al 7, que dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es nuestro ideal acerca de lo que es el amor. Si Dios es amor y el amor es todo eso, podríamos decir, Dios es sufrido, Dios es benigno, Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dios es todas esas cosas.
que dice ahí. Dios todo lo sufre, Dios todo lo cree, Dios todo lo soporta, todo lo espera. Y fijaros esta frase contundente, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser, porque Dios es amor. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, los dones del Espíritu Santo habrá un momento en que no tengan razón de ser. Y Pablo reconoce la fragilidad humana en cuanto a la experiencia de los dones del Espíritu Santo. Y aquí se nos tiene que, tenemos que ser conscientes, como dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo reconoce, él se incluye, en parte conocemos y en parte profetizamos. Solo es perfecto Dios. Los seres humanos podemos cometer equivocaciones. Por eso decía el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos a Jesús para con el Padre. No pequéis, pero si pecamos, si alguno dijere que no tiene pecado, qué equivocado está. Porque todos tenemos defectos, fallos, fragilidades, todos cometemos pecados. Por eso la profecía es en parte, no es perfecta. Por eso lo que conocemos es en parte, no es perfecto. Y que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y ahora dice otra expresión, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Claro, que alguien como Pablo, después de haber escrito las cartas que escribió, después de haber tenido las experiencias que tuvo, después de haber vivido su primera experiencia camino de Damasco en la que se le aparece Jesús, después de saber, como compartíamos ayer, que al final del libro de los Hechos, Pablo, recordando ese día precisamente, añade un matiz más en el cual Jesús le habló, no solamente se le manifestó Jesús, sino que Jesús se le manifestaría en el futuro más veces. No solamente aquella vez. No solamente se le apareció Jesús una vez a Pablo, se le apareció en más ocasiones. Esa persona que posiblemente, como dicen los estudiosos, fue la misma que subió al tercer cielo. Esa persona que escribió cosas tan profundas como las que hemos leído en estos estudios sobre el Espíritu Santo, como Romanos capítulo 8, que no hemos parado de citar textos bíblicos de ese capítulo tan importante en la Biblia. Esa persona es capaz de decir estas palabras de en parte conocemos, en parte profetizamos. Ahora vemos oscuramente como por un espejo. Mas entonces, esta es la clave, hermano, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué significa esto de ver cara a cara? Esa es una expresión que nos remite a algo que Dios dijo de Moisés. Y Pablo, como rabino, como buen rabino, sabía lo que significaba la expresión cara a cara, y aquellos que eran judíos entenderían perfectamente esta expresión de cara a cara. Y es que cuando Aarón y Miriam hablaron mal de Moisés, Dios defendió a Moisés y dijo: cuando se levantare algún profeta de entre vosotros, yo le hablaré en sueños y en visión. Yo le hablaré en sueños y en visión. Pero cuando habla de Moisés dice: pero no así a mi siervo Moisés. A mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Así que, ¿qué significa cara a cara? Cara a cara es cuando estamos
delante de la presencia de Dios. Solo hay dos maneras de estar delante de la presencia de Dios. Y la Biblia se nos repite en muchas ocasiones. Nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Solamente podemos ver cara a cara a Dios. El ser humano solamente puede ver cara a cara a Dios cuando se den dos circunstancias. La primera, cuando morimos y nuestra alma, nuestro espíritu puede estar cara a cara delante de Dios. Esa es una de las posibilidades. La otra es cuando resucitemos o si llega ese momento y estamos vivos, nuestros cuerpos, vamos a decir, animales sean transformados, como dice 1 Corintios capítulo 15, y nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales. Ahí también podremos tener la capacidad de ver a Dios cara a cara, como se nos describe en los últimos capítulos del Apocalipsis. Es la única manera. Entonces, Pablo, ¿qué está dando a entender? Cuando venga lo perfecto, ¿a qué se está refiriendo? Yo interpreto personalmente, bueno, no yo solamente, parece que esto es una idea mía, una tesis mía, nada que ver. Muchos conmigo, muchos miles y miles conmigo, interpretan también que esto significa cuando estemos, cuando sea la segunda venida de Cristo, que ahí vendrá lo perfecto. Cristo es lo perfecto, es el varón perfecto. Y cuando Cristo venga, y a partir de ahí se den toda una serie de situaciones en las cuales ya vivamos en un estado diferente al estado en el que vivimos ahora. Y será un estado permanente por la eternidad. Cuando estemos en ese estado de permanencia por la eternidad, entonces veremos cara a cara. Y Pablo dice también, ahora conozco en parte, pero entonces, cuando vea cara a cara, conoceré como fui conocido. Conoceré como fui conocido. Y dice Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Vale. Si nos quedamos ahí, podemos hasta interpretar y decir, bueno, los dones están bien, pero el amor es mejor. Elijo el amor. Y me olvido de los dones del Espíritu Santo. Pero fíjate las palabras de Pablo cuando comienza el capítulo 14. Recordar, muy importante, cuando leemos la Biblia tenemos que hacer un esfuerzo y recordar que fue un arzobispo anglicano en el que varios siglos después de la iglesia primitiva se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos. Quiere decir que cuando Pablo le escribió a los Corintios ni había capítulos ni había versículos. Era una carta que empezaba y se leía hasta el final. No había donde uno se paraba para... No, era todo seguido, ¿vale? Pero fijaros lo que dice, en ese todo seguido, aunque comienza otro capítulo, Pablo sigue hablando de lo mismo. Y dice, seguid el amor. Seguid el amor, en imperativo. No es una opción, no es que yo elijo amar. Si quiero y si no, no elijo amar, no. El amor es un mandamiento. Pero fijaros lo que dice, si se hubiera quedado ahí, pues podríamos decir, ve, Pablo nos está diciendo que lo mejor es el amor, que olvidemos los dones. Pero fíjate qué curioso. Pablo dice las siguientes palabras. Y una conjunción que une dos frases. Y. Si no existiera esa palabra, pero existe. Y. Procurad, en imperativo también, los dones espirituales. Y ahora da una pequeña clave Pablo. Dice, pero sobre todo, ahora da una pequeña clave. Antes he dicho, bueno, procurar los dones mejores. Yo he dicho, bueno, los dones mejores, investigarlo por vuestra cuenta. Pero ahora Pablo dice algo. Pablo dice, pero sobre todo, que profeticéis. Ha terminado de hablar del amor y ahora empieza a hablar de cómo debe de hacerse el hablar en lenguas y cómo debe de hacerse lo que es la profecía. No voy a entrar, porque esto ya sería ya mucha tela entrar en el capítulo 14.
pero sí quiero dejar algunas claves de este capítulo. En el versículo 12 dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué le pasa a una iglesia que tiene dones espirituales? Según lo que nos está diciendo aquí Pablo, ¿qué le pasa a una iglesia con dones espirituales? Que esa iglesia es edificada, porque los dones espirituales sirven para edificar la iglesia. Cuanto más dones se manifiesten en una iglesia, más será esa iglesia edificada. Otra de las claves, cuando habla de cuando llegan en el versículo 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Otra vez la misma idea, hágase todo para edificación. Termina lo que es el capítulo diciendo, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero terminar con algo que Pablo afirma, que realmente es muy interesante, y es que cuando habla en relación con lo que son las lenguas, el hablar en lenguas, en el versículo 18 Pablo dice algo cuando menos llamativo, porque está hablando de cómo debe de hacerse la oración en lenguas de una manera personal, para qué sirve, de una manera comunitaria, para qué sirve. Pero fíjate qué curioso que en el versículo 18, cuando parece que el argumento está yendo en dirección a que no se hable en lenguas, fijaros lo que dice, en el versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Vale, pero ¿qué dice Pablo? Pablo no dice que no hay que hablar en lengua. Y por si no iba a quedar claro lo que iba a decir, antes dice, yo hablo en lengua más, eso nos vamos a quedar. Pablo, ejemplo de sus mismas palabras. Procurad los dones espirituales, procurarlo. No ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Y estas palabras son muy significativas. Cuando le dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Si la vida espiritual de Pablo era para seguir su ejemplo, si lo que él, por la gracia de Dios, había aprendido, si todo lo que él había visto espiritualmente, le sumamos que él habla de sí mismo, que habla en lenguas más que todos ellos, o sea que eso habla de un lenguaje de oración personal. Por eso él dice en el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pablo está hablando de las dos dimensiones, la dimensión personal y la dimensión comunitaria. Para la dimensión personal, las lenguas. Para la dimensión comunitaria, la profecía. Pero fijaros qué curioso, él está hablando de lo que hace, de lo que él cree, de lo que él practica. Por eso le puede decir a los corintios, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Y el que habla en lengua, ¿a quién le habla? A Dios. ¿Y qué es lo que resulta? En ser edificado personalmente. Y como se suele decir, nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no te edificas a ti mismo, tú no puedes edificar la iglesia. Si no nos edificamos a nosotros mismos, si no le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, si no le pedimos al Señor que nos capacite con su poder para poder ser testigos,
no vamos a poder. Este tiempo que estamos viviendo tan particular, tan extraño, no sabemos qué es lo que va a venir, hay mucha incertidumbre acerca del futuro. Es el tiempo en el que más que nunca tenemos que agarrarnos de Dios, tenemos que, como decíamos, la palabra y el Espíritu Santo van unidos, nosotros tenemos que unirnos a Dios a través del Espíritu Santo y tenemos que abrir las puertas de nuestros corazones y tenemos que pedirle a Dios que Él nos llene con su Espíritu Santo, que nos llene de los dones de su Espíritu Santo y que podamos ser siervos útiles en sus manos para la edificación de la Iglesia, para la edificación del reino de Dios. Hermanos, os animo a esta aventura que es seguir a Jesucristo, relacionarnos con Dios Padre y ser instrumentos útiles en sus manos a través del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y voy a compartir una canción que la hemos cantado una vez ya, pero la vamos a cantar la segunda, que habla precisamente de esto, ¿no? De abrir el corazón y las ventanas, abrírselo al Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a compartir. Esta va a ser la última canción de esta temporada, de este tiempo, en el que hemos tenido, como hemos dicho ya, 80 y tantos oficios vespertinos seguidos, 80 y tantos estudios quedan grabados, que os animo si queréis escucharlos, reescucharlos, muy interesantes y que han quedado, gracias a la tecnología, han quedado y grabados y podemos seguir escuchando. Cantamos esta canción en oración. Yo te invito a que cierres los ojos un momentito y que escuches la letra y que la hagas también tu oración personal en esta noche. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve y se renueva si estás aquí. Vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Y abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir.
sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder me haz fluir. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir, tu poder en mí haz fluir, tu poder en mí haz fluir. Tu poder en mí haz fluir. Que sea eso lo que podamos experimentar y vivir, hermano. Amén. Y seguimos con nuestro oficio diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Decimos todos juntos en oración: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día danosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, inclinaos a la bendición. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos la bendición que corresponde después de la Trinidad hasta Adviento de la siguiente manera: el Señor Jesucristo nos guarde, propicie y nos bendiga. Amén. Protéjanos con su clemencia y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén. Y nos llene de gozo quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén. Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito y vive y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas reunidas por todo el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo eso, Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre, omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Hermanos, pues quedamos así nuestro último estudio.
acerca del Espíritu Santo. Os animo a que leáis tranquilamente en casa, 1 Corintios 12, 13 y 14, para que Dios también os pueda hablar a vosotros de manera personal. Hoy, como dijimos al principio, es nuestro último oficio vespertino por el momento. Hemos realizado 80 y tantos oficios, no estoy seguro si 83 o 84, pero por ahí anda la cifra. Comenzamos a hacer estudios acerca de los atributos de Dios, después estuvimos hablando acerca de las mujeres en la iglesia, en la Biblia, y hemos estado hablando también acerca del Espíritu Santo, nuestro último tema por ahora. Tenemos 80 y tantos estudios, os animo a que los podáis en la web del Facebook, y ahí podéis volver cada vez que queráis y podéis volver a escuchar si es así que el Señor os dirige de esta manera. Por mi parte, muchas gracias, como digo cada día, por estar aquí, por unirse para orar en el Espíritu, y que el Señor os bendiga muchísimo y que todo lo que Dios se propuso en su día cuando os creó pueda llevarse a efecto. Para todos vosotros una gran bendición, en el nombre del Señor. Amén.